Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En atención a los tiempos, pues vamos a dar inicio y a retomar este ciclo de conferencias sobre problemas filosóficos en la educación que hemos iniciado en el Instituto de Ciencias de la Educación. A mí me da mucho gusto la convocatoria, porque sabemos que están aquí sobre todo a quienes les interesan estos temas en particular, y pues también la invitación que han aceptado este grupo de académicos del estado de Oaxaca para poder compartir un poco de su formación, de sus experiencias, sus vivencias con tanto la comunidad del Instituto de Ciencias de la Educación como compañeros y compañeras que nos acompañan de otros lados y que nos reúne platicar, conversar y escuchar sobre estos temas. Recordarles que todo esto a petición, bueno, no más bien a petición del instituto hacia los conferencistas, lo van a poder encontrar también en las redes sociales, en nuestra página de YouTube, para que también se esté subiendo y compartiendo esta información, estas conferencias que se están generando en este momento. Bueno, quiero dar en este momento la bienvenida al maestro Neftalí Carmona González, que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, voy a leer un poco de su extracto curricular. Él es originario de la ciudad de Oaxaca de Juárez. En su formación académica tiene estudios de filosofía en el Seminario Pontificio de la Santa Cruz del estado de Oaxaca, titulado a través del examen Universa Filosofía por la Universidad Pontificia de México. Tiene un diplomado en Sagradas Escrituras por el Ateneo Regina Apostolorum de Roma, Italia. Tiene la licenciatura en Psicología por la Universidad Regional del Sureste, en esa misma casa de estudios, la maestría en Ciencias Educativas con enfoque universitario. Tiene entrenamiento en hipnosis ericksoniana por el Instituto Milton Erickson de la Ciudad de México. En su experiencia docente tiene 15 años en el ámbito de la educación media superior y superior, 4 años en posgrado de la URCE, en la Universidad del Mundo Maya, la Universidad Nacionalista, en materias como latín, griego, filosofía de la educación, epistemología, psicología educativa, psicología institucional. Da consulta particular en atención de adolescentes y adultos, es asesor filosófico de la empresa MRCI, manejo de recursos y controles inteligentes, es perito psicólogo, tallerista y conferencista a nivel nacional, estatal e internacional. Las últimas participaciones fueron en el Congreso Internacional de Educación Superior celebrado en La Habana, Cuba, con el trabajo Formación Profesional Universitaria, Retos y Perspectivas, y con el mismo trabajo en la ciudad de Madrid, España, en la Universidad Autónoma de Madrid, y en el Congreso Internacional de Educación Superior celebrado en La Habana, Cuba, con el trabajo Retos de la Universidad del siglo XXI, una mirada desde el humanismo crítico. Desde su experiencia laboral es coordinador académico de la Facultad de Psicología, coordinador del Departamento de Psicología del Seminario Pontificio de la Santa Cruz y consultorio particular en el ámbito psicoterapéutico. Bueno, pues quisiera que pudieran brindar una cálida bienvenida a nuestro ponente el día de hoy. Adelante, maestro, su público. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes y agradezco a mis invitados especiales, exalumnos de la Universidad Nacionalista de la licenciatura en Filosofía y a unos amigos. Gracias por estar, y también gracias al maestro Víctor, que ya él estuvo acompañándolos hace un tiempecito aquí también con ustedes, compartiendo este espacio educativo. De toda esa reseña curricular, actualmente ahorita ya no estoy en el seminario como psicólogo, porque estaba yo echando a perder a los futuros sacerdotes de la ciudad de Oaxaca. Entonces no quería yo cargar no quería tener ese cargo de conciencia en esta mente saludable y santa que en estos momentos les va a compartir uno de los temas que vamos, en pláticas ordinarias de repente se dice, ¿no? Si queremos ser amigos, considero que no debemos hablar ni de política ni de religión, ¿verdad? Y de una u otra manera, esto va creando en nosotros una conciencia de apatía. Si lo vemos desde el punto de vista político, una apatía para el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos. Y desde el punto de vista religioso, pues ya ni se diga, ¿verdad?
¿sí? Hablar de Dios, hablar de religión, es un tema que a lo mejor alguno de ustedes está aquí por curioso, a ver, vamos a ver qué dice. La verdad yo no creo en la religión, yo soy ateo, ¿sí? Pero voy a ver qué dice. Alguno tal vez que cree, ¿sí? Pues voy a ver qué puedo aprender, en qué me puede ayudar este tipo. Y aquel que permanece con una actitud entre que le da igual, ¿sí? Pues viene a lo mejor por esta parte de a lo mejor conseguir algo más, como es una constancia de participación, en fin, ¿de acuerdo? En este sentido, gracias. No sé de dónde se aprende esto, ¿verdad, maestro Víctor? Maestro Víctor, no sé de dónde se aprende esto, ¿verdad? Alguien nos enseñó a tomar coca. Bien, creer en Dios, es la frase que ustedes tienen ahí, quiere decir comprender el sentido de la vida. Creer en un Dios quiere decir ver que con los hechos del mundo no basta. Creer en Dios quiere decir ver que la vida tiene un sentido. Wittgenstein, Diario Filosófico. Al final también voy a terminar con la frase a manera de conclusión. En 1948 hubo un psicólogo, no sé si alguno de ustedes lo conozca, Viktor Frankl. ¿Alguno de ustedes lo conoce? ¿Hemos leído alguno de sus libros? Creo que el libro más conocido de él es El hombre en busca del sentido, ¿verdad? Es muy conocido por todos. Ustedes saben que él tiene un libro, que más que libro fue una conferencia que él dictó en Viena, que se llama La presencia ignorada de Dios. No sé si alguno de ustedes ya lo conocía. La presencia ignorada de Dios. Esta conferencia que él imparte en Viena se retoma, se hace un libro. ¿Y de qué trata este libro? Frankl va a desarrollar en terapia el tema del análisis existencial de la conciencia. Pero para llegar a postular que en la conciencia hay un halo de trascendencia. Para entender esto, Frankl se va a apoyar mucho en el concepto de libertad. La libertad humana como una libertad de ser impulsado y una libertad para ser responsable, o dicho de otro modo, para tener conciencia. Si yo escucho y sirvo a mi conciencia, esto implica que mi conciencia es algo más que yo. Dice Frankl, algo que está por encima de mí. Es así como este pensamiento de Frankl, la conciencia, deja de ser un mero hecho psicológico para convertirse en una voz que interpela, definiendo al ser humano como persona y revelándose simultáneamente como algo trascendente y de carácter muy, muy personal. A partir de esto, Frankl ya no podía concebir al ser humano, ¿sí?, y en especial a su conciencia, si no se considera su origen trascendente. Es decir, si no se le considera al ser humano como una criatura. Al decir yo soy responsable, necesariamente me remito a la trascendencia del acto. Soy responsable ante quién. Primero, ante esa conciencia que está por encima de esta conciencia, cuando se pregunta por esto, y también eres responsable cuando te sitúas frente al otro. ¿Sí? ¿Por qué decidí iniciar con esta, comentando, parafraseando un poquito a Viktor Frankl a partir de este libro de La presencia ignorada de Dios? Desde mi experiencia muy personal en el campo psicoterapéutico,
algo que me ha permitido sacar a las personas de un proceso de duelo, un proceso de pérdida, ha sido precisamente que este sujeto le encuentre sentido a la vida. Oye, pero eso no los puede decir cualquier otra cosa que no sea la religión. Ojo, aquí hago un paréntesis. Las ciencias formales están para explicar hechos, nada más, describirlos, narrarlos, etcétera. Pero hay otras ciencias que le dan sentido a eso que hace el sujeto en lo cotidiano. Y entonces en terapia lo que me ha permitido a mí, en un determinado momento, es hacer un anclaje desde lo más íntimo que pueda tener la persona. Y lo más íntimo que tiene el sujeto es su sentido religioso, el sentido de la vida, el significado que él le otorga a los hechos. ¿Sí? Alexis Carrel: con la agotadora comodidad de la vida moderna, el conjunto de las reglas que daban consistencia a la vida se ha disgregado. La mayor parte de las fatigas que imponía el mundo cósmico han desaparecido, y con ellas también ha desaparecido el esfuerzo creativo de la personalidad. La frontera entre el bien y el mal se ha borrado. La división reina por todas partes. Poca observación y mucho razonamiento conducen al error. Mucha observación y poco razonamiento llevan a la verdad. Decía San Agustín: yo investigo para creer, no para pensar. Yo investigo para creer, no para pensar. Porque está claro que antes de ninguna otra consideración debemos afirmar que se trata justamente de un hecho. Es más, se trata del hecho que estadísticamente ha difundido o está más difundido en la experiencia humana. ¿Cuál es este hecho? En efecto, no existe actividad humana más extendida que la que puede identificarse como una experiencia o sentido religioso o sentimiento religioso. Hace unos días comentaba a un amigo sacerdote, decía, se acordó de una canción que cantaba, creo que, ¿cómo fue? Es casi una experiencia religiosa, sentir que resucito si me tocas, besar la boca tuya, y etcétera, ¿no? A ver, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué sentido tiene? Si un beso te resucita, te hace vibrar y es casi una experiencia religiosa. ¿Qué más? Dice, ¿qué más interrogantes podría tener el hombre más que el interrogante del sentido religioso? Es decir, ¿qué sentido tiene todo? A ver, hace rato platicaba con Citlali, que ya llegó ahí Citlali, y le decía yo, mira, ¿para qué está la razón? A ver, ¿para qué está la razón? Me gustaría escucharlos. ¿Para qué está la razón? ¿Para qué está la razón? Pues la razón está, bueno, al menos lo tenemos planeado todos o pensado, que es para pensar. Bueno, nos dicen que la razón es algo que diferencia al ser humano de todos los demás seres vivos, ¿no?
que nos permite criticar, cuestionar, justificar, etcétera, como le decía aquí la señorita, pensar en qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos, qué consecuencias puede tener y demás, ¿no? Poco más, poco menos, todos podemos tener esa noción de la razón, ¿verdad? La razón explica los hechos, explica la realidad para darle un sentido a eso que está ahí, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Pregunta: ¿y quién explica a la razón? ¿Quién le explica? Bien chida la razón, te explica los hechos, te los narra, describe lo que tú quieras, desde la educación, filosofía, psicología. Pero ¿quién explica a la razón? ¿Quién le explica? Yo opino que la razón la explica la sociedad. Es un factor en el cual influye la explicación. Ok, bueno, la razón explica a la sociedad. A ver, no sé si he redactado bien o formulado bien la pregunta. ¿Quién explica el sentido de la razón? La razón explica el sentido de las cosas, de los hechos, de lo que sucede. Pero ¿quién explica a la razón? A esa racionalidad, ¿quién le explica? ¿Quién? El pensamiento abstracto. Puede ser. ¿Quién le explica? Y yo creo que también pueden ser las investigaciones médicas. Yo he visto que, por ejemplo, cuando se hacen experimentos para ver cómo es el pensamiento que se hace, cómo se genera un pensamiento desde la medicina, y la neurología y todo eso. Sí, con esas cuestiones de las neurociencias, ¿no? Pero bueno. Yo creo que al final de cuentas este es el sentido de la pregunta de fondo, ¿no? Porque si bien dice que ¿quién explica la razón? Bajo el sentido religioso podemos decir es Dios, Dios explica la razón, ¿no? Porque fue otorgada al hombre. Pero también el otro perspectivo del sentido de la vida es que no, la razón no es un mero casual de que hoy yo puedo pensar y puedo estar aquí, es un proceso de evolución de años, ¿no? Entonces están estos dos caminos, el que la razón es explicada por el mero hecho de la evolución y la razón es explicada por el hecho de la creación a través del poder de Dios, ¿no? Muy bien, excelente. ¿Qué sentido tiene todo? Vamos a intentar responder. ¿Quién explica la razón? Debemos reconocer que se trata de un dato que se manifiesta en el comportamiento del hombre de todos los tiempos, lo que tú mencionabas, y que tiende a afectar a toda la actividad humana. La pregunta por el sentido de la vida únicamente se la puede plantear el hombre. Es el único. A no ser que alguien diga lo contrario. Los animales no se la plantean porque no necesitan un proyecto, ni están obligados a responder creativamente a los retos que la vida te plantea. ¿O sí? El mecanismo de los instintos basta para luchar por la supervivencia, pero esto no ocurre en el hombre, que tiene conocimiento y libertad. Superando estos esquemas de estímulo y respuesta que determinan al animal, el hombre tiene que construir un proyecto de vida, no solamente personal, sino colectivo, que se cristaliza ¿en qué? En una cultura y en la educación. Y también en la vida personal. No se puede hablar socialmente del sentido de la vida sin plantearse preguntas religiosas. Analizar los distintos sistemas de creencias y de prácticas y estudiar las críticas que se le han hecho. Preguntas: ¿son las religiones una ayuda o un obstáculo para una vida lograda, para una vida plena? Y aquí la respuesta, vamos a hablar de cómo nos ha ido en la feria, ¿no? ¿Sí? ¿Contribuyen las religiones al sentido de la vida
o son un impedimento? ¿Qué relación existe entre la búsqueda del sentido y la oferta de salvación que te ofrecen algunas religiones? No sé si han captado esta idea. Es el sentido religioso o la religión, cualquiera de los dos, impiden que yo pueda tener una vida lograda, una vida plena. Más adelante voy a mencionar las patologías de la religión. Ahora bien, la relación entre la religión y lo moral. El problema de la teodicea y las distintas respuestas que se han dado al sufrimiento, al hombre y a la imagen de Dios, que tienen distintas conceptualizaciones o grupos religiosos a través de toda la filosofía de la historia. La persistencia y universalidad de las religiones son tan viejas como el ser humano. No es una garantía de su verdad, pero sí lo que tú mencionabas, una importancia en el proceso evolutivo del hombre. En este marco hay que analizar conceptos fundamentales como lo sagrado, lo santo, que son elementos clave y constitutivos para entender el pensamiento religioso occidental. Los códigos religiosos afectan la cultura y viceversa. La cultura va a afectar un código religioso. Según el concepto que se tenga sobre lo divino o sobre lo sagrado, así es también la visión del hombre. Aquí voy a hacer una afirmación muy personal. ¿Por qué tanta crítica a la posmodernidad, a esta sociedad líquida? No sé, ¿por qué tanta crítica? ¿Por qué nos asombramos de que pues ahora pues tal vez haya, no sé, más facilidad para cometer actos incorrectos, malos, como lo quieras llamar? ¿Por qué en la educación, sí, nos seguimos planteando nuevamente el concepto de la antropología? ¿Por qué es importante hablar del hombre? Uno de los pecados que vivimos es una sociedad fragmentada. Que decía por ahí en alguna novela Dostoyevsky, cuando los valores absolutos se pierden, todo está permitido. ¿Qué sostiene a la sociedad? La imagen o el concepto que tenga la psicología sobre el hombre, o alguna otra ciencia. Independientemente de los pecados y patologías que se cometan en nombre de la religión, el concepto que se tiene de lo divino en una sociedad va a estar en relación con el concepto que se tiene de ser humano. Al vivir en una sociedad fragmentada, ¿se podrá tener un concepto de ser humano válido para todas las culturas? Puede ser que sí, pero ese es uno de los pecados de la posmodernidad, la sociedad fragmentada. Los códigos les afectan al hombre. En última instancia, estamos obligados a creer en un gran relato que dé significado a la vida humana, pero que inevitablemente es una proyección subjetiva
y extrapolación con las pretensiones de universalidad. Crearnos un gran relato que le dé sentido a la historia. ¿Quiénes ofrecen ese gran relato? ¿Quiénes lo ofrecen? ¿Quiénes ofrecen ese gran relato? El gran relato de la resurrección del cristianismo. El gran relato para los judíos de que esperan la venida de su Salvador. Es un gran relato que al final le da sentido a esa comunidad y a esa cultura. La neurociencia le puede dar sentido, puede tener un gran relato. Que dijo que, bueno, en lo que me concierne, yo siento que, con todo respeto para todos, la religión es como una forma de someter al ser humano, ¿no? Porque, por ejemplo, alguna vez yo leí en la Biblia, dice que las obras sin fe no sirven y la fe sin obras tampoco sirve. Entonces, algo así me llama mucho la atención porque, por ejemplo, lo que se comprueba, la neurociencia dice lo que pasa, las emociones y todo eso en nuestro cerebro, ¿no? Y que si tú eres educado desde pequeñito, por ejemplo, respetarás al prójimo, no, ¿qué pues se puede decir? Si tú a tu hijo los principios básicos, aunque no seas religioso, que respetarás a los que están a tu alrededor, tanto al ser humano, a la naturaleza, o lo que engloba al medio ambiente, tu hijo va a ser buen niño y va a respetar tanto a sus compañeros, a lo que esté a su alrededor, ser viviente, y a lo que no también, por ejemplo, como los árboles, tendría ese respeto. Y no necesitas tener la religión como la base fundamental para mí. En eso. Ahora, en lo que usted dice, para mí todo lo comprobable, ¿no? Las emociones, si a mí me educaron que yo puedo tirar basura en la calle, la voy a tirar, y mis hijos igual, porque así se educaron. Aunque me digan, es pecado tirar la basura en la calle, ajá, me lo están diciendo que es pecado, pero a mí no me lo enseñaron. O no sé cómo sería la idea original. No, se me borró. Pero yo creo que todo lo comprobable tiene más razón que algo que no ves, que no existe. Yo por ahí también leí que dice, no, el creer, el tener fe es como ver el aire. Ves que se mueven las hojas, pero no lo ves también. Yo no sé hasta qué cierto punto podría ser como el hincapié para que sea una buena sociedad. No sé, yo creo que sí, ya me desvié, pero no es la importancia como se le da mucho, ¿no? De hecho, yo siento que la religión fue creada para someter al hombre, ¿no? Para mí. Ok. Aún no defino lo que es la religión, ¿eh? Yo nada más ahorita he estado describiendo, a grosso modo, ¿sí?, parte de lo que tendría o va a ser el sentido. Por eso partí de la pregunta de que la razón describe, pero ¿quién explica la razón? Y aquí él comentó algo. Sí, dime. Bueno, yo estoy de acuerdo en la gran parte de las cosas que menciona aquí la compañera, pero más que una forma de sometimiento, yo siempre he creído, es una visión de vida muy, muy personal, muy mía, de que la religión no te somete, el que te somete a la religión eres tú, porque si bien el sentido de vida te demanda el buscar, digamos, un orden religioso, la sociedad te va a demandar que tú creas en algo, y tú mismo te lo demandas, pues.
cuando no crees en algo te sientes vacío. Todo el mundo necesita creer en algo, dicen. Yo creo que sí es así. Pero, por ejemplo, ¿quién te impone ir a tal lugar religioso? Yo creo que nadie. Al menos en mi corta vida yo nunca he conocido a alguien que me diga, es que a mí me impusieron ir ese día a tal lugar religioso o a tal evento religioso. Al menos yo no. Entonces, respecto a la razón, también yo considero, muy mi punto de vista, es un concepto muy subjetivo. ¿Por qué? Porque ya el sentido religioso tú mismo se lo vas a dar, pero post la acción, digamos, a ejecutar la acción de ir y todo el asunto, y de ahí tú haces uso de razón por tu misma cuenta, si lo que hiciste pues concierne a tus necesidades, ¿no? Cumple tus satisfacciones personales. Ese es mi punto de vista, muy, muy personal. Sí, gracias. Y algo que se me olvidó comentarles al inicio de la conferencia, que lo que yo diga aquí no es palabra de Dios, ¿sale? No es palabra de Dios, ¿sí? Continúo, ¿sale? Y a ver si se puede. El sentido de la vida, en un contexto niquilista, el punto de partida es el actual contexto de la globalización en el que hay una hegemonía de la cultura occidental que extiende su influjo sobre todas las áreas culturales. En este marco cobra especial relevancia el estilo de vida occidental y su código cultural de sentido, que afecta las tradiciones y las sociedades. Les decía yo hace un momento, el hombre es el único animal que se pregunta por sí mismo. Que se siente llamado a trascender su propio yo en función de un proyecto con sentido, por el que puede sacrificarse. El cerramiento del yo no permite la realización individual aislada, porque una vida plena, una vida lograda, solo puede conseguirse mediante los otros. Hay que aprender a perderse, a desprenderse del egocentrismo para reencontrarse enriquecido con los túes, con los tus. Desde esas relaciones interpersonales se generan valores, comunión y sentido. Hará que haya un yo para que exista un yo tienen que existir los tus, así decía Fichte, con los que nos relacionamos, y en la comunicación cotidiana tomamos conciencia simultánea de nuestra identidad y de la del otro. La socialización o inculturación condiciona la individuación y la madurez del yo se establece desde el conjunto de las relaciones sociales. En realidad, primero somos los hijos de una familia, de una cultura y una sociedad, es decir, tenemos una personalidad prestada y tenemos que llegar a la autonomía personal que presupone una selección y transformación del código cultural recibido. ¿Y la religión? ¿Qué tiene que ver con todo esto? La religión es una creación cultural relacionada con experiencias antropológicas fundamentales. No se puede conceptualizar a la religión sin tener un concepto de lo que es el ser humano. Y viceversa. En primer plano está la toma de conciencia del significado del nacimiento y de la muerte, es decir, de tu contingencia, de tu finitud personal, de la inseguridad y angustia que esto conlleva. El hombre es el único animal
que tiene conciencia de lo no fundamentado de su existencia. Se sabe frágil, que se puede interpretar como un don o un regalo, que es lo que afirman las religiones monoteístas. La vida como un regalo, como un don, o como dice Martin Heidegger, como un estar arrojado. Religión viene de un verbo latino, religare, que significa estar unido. ¿Cómo se llama la canción que les estaba yo diciendo? ¿Quién la canta? Enrique Iglesias. No estaba del todo mal, estaba equivocado. La pertenencia con el otro, con la otra, le daba sentido a su existencia. O sea, ese beso de la mujer le daba sentido a esa existencia de ese hombre. Por eso lo marca como una experiencia religiosa, que le da sentido. Por eso yo les decía hace un momento, pregunta, ¿la religión va en contra de un proyecto de vida personal o de una vida lograda? Es diferente lo que se haga en nombre de ella, eso es diferente. Es como si yo les dijera lo que se hace en nombre de la educación a veces. Yo no puedo pelearme con algunos maestros que a lo mejor no están tan identificados con ese rol y en lugar de crecer, lastiman. Y no por eso yo puedo categorizar a la educación como algo que manipula. Religare, estar unido. Nada más, así estar unido, no. Hay algo característico en la religión. Y es la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es esa aceptación consciente y libre del sentido de donación y nace del encuentro entre el movimiento de autotrascendencia del hombre y el ofrecimiento absoluto gratuito. Es decir, la fe es un adherirse a eso que le da sentido a tu existencia. Un paréntesis, a lo mejor no tiene nada que ver. Yo tengo fe en que mi esposa me ama, porque eso le da sentido. Y que no me engaña. Y le da sentido. ¿Sí me explico? La fe, lejos de ser el sacrificio de la inteligencia, es estímulo y alimento extraordinario. No es una clase ni de teodicea ni de teología natural en el cual hablemos sobre la relación entre fe y razón que se ha dado a través de los tiempos en la historia de la filosofía. Pero fe y razón no están peleadas. La razón explica, la fe le da sentido a eso que estás explicando. ¿Sí? No es palabra de Dios, La razón que, aquí va la respuesta, la razón que quiera dar razón de cuanto existe, es decir, que la razón hablara y separara la razón y nos dijeran, miren gandallas, yo explico, pero ahora yo me voy a explicar, ¿verdad? ¿Por qué estoy? La razón que quiere dar razón de cuanto existe, ejercitada en profundidad, se abre al asombro frente al misterio donde vive lo otro, y aquí lo otro lo pongo con mayúsculas, a quien posiblemente reconoce como un Dios. Y aquí hago otro paréntesis. Esta fe de la que les acabo de mencionar no es una fe
No es una fe no pensada, sino es una fe pensada. Lo explico. Hay una corriente que se le llama el fideísmo. Sí es fideísmo, ¿verdad, maestro Vicky? Sí es fideísmo, ¿verdad? El fideísmo, la corriente fideísta que va a intentar decir que Dios no se puede demostrar por medios racionales, ¿no? Y que la fe es lo único que te va a salvar. Algo con relación a las obras aquí, ¿sí? La fe, ¿sí? Ese es fideísmo. El fideísmo es algo que contrapone a la fe con la razón, que va a decir que la fe no tiene nada que ver con la ciencia, que razón y fe están peleadas. No, esta es una razón que piensa, y donde deposita esta confianza que le llama a Dios. Y miren quién lo dijo, Si hemos leído algo de este señor que está ahí en la presentación. Al final, esta fe es lo que le va a dar sentido último a la vida y a la historia. Razón irrefutable para desconfiar de la miopía de todo lo que es penúltimo fundamento, tanto de la vigilancia crítica de todo lo que es menos a la fe. Hay que señalar algunas patologías de la religión, de las que son ejemplos los movimientos religiosos que alimentan la violencia y el terrorismo. Hay también patologías de la razón, como las que llevaron a la construcción y uso de terribles armas de destrucción, Segunda Guerra Mundial. Pero ello no exime a la fe del deber de estar en un constante diálogo con la razón. Dice Joseph Ratzinger que él no duda en declarar que existe una necesaria correlación entre razón y fe, razón y religión, llamadas a la recíproca comunicación y purificación, necesitadas la una de la otra. La fe, lejos de ser el sacrificio de la inteligencia, es su estímulo, como lo mencionaba hace un momento. La fe que quiere dar sentido a la vida del sujeto. El sentido religioso, el sentido de la fe, el sentido que explica la razón es precisamente lo más íntimo, aquello que le da sentido a todo. ¿Y qué le da sentido a todo? El sentido religioso. ¿Por qué el sentido religioso? Pues por la definición que yo les mencionaba hace un momento. Estar unido a, el permanecer adherido a, el buscar al otro, a esa relación que le da sentido, se le llama fe. Ayer estaba platicando con un amigo, bueno, fue mi estudiante de psicología, un hombre muy crítico, se siente Lacan, ¿sí? Ya se leyó todos los seminarios de Lacan, todas las obras de Freud, etcétera, ¿no? Y le platiqué que iba yo a dar esta conferencia, me dice, yo soy ateo. Yo, acuérdate. Y fíjense lo que me dijo, sí, dice, ya sé, yo soy un ateo institucional, dice. ¿Por qué? Pues porque no cree en la iglesia como referencia en la institución. Es un ateo institucional. Quisiera terminar, no es palabra de Dios, aquello que le da sentido. Cuando me preguntan, oye Ned,
ay, ¿por qué tanta psicología y ahí, etcétera, muy metódico en algunas cosas, lo que tú quieras? ¿Y por qué eres católico, güey? O sea, ¿por qué crees en la religión? Y le digo, porque la religión no está peleada con el sentido de proyecto de vida que yo tengo. Así de fácil. Si estuviera peleada con el proyecto de vida que tengo, a lo mejor no, ¿verdad? Permanecemos y estamos unidos a. Eso es el sentido religioso. La unión con el otro, el reconocimiento con el otro, que le da sentido. Y hago este paréntesis, ojalá puedan leerse algunos autores, sobre todo un intelectual, es el último papa que estuvo, es un académico impresionante, es Joseph Ratzinger. De ahí fue extraído gran parte de lo que yo les vine a compartir ahorita. ¿Sí? Y cuando se avienta un debate con Habermas sobre la relación entre fe y razón, está chido, se los recomiendo. Diálogos entre Habermas y Ratzinger. ¿Sí? El sentido de la razón y el sentido de la fe. ¿Alguna pregunta? ¿No es palabra de Dios? Dios, porque él utiliza este concepto das mystic, ¿no? Lo inexpresable. La referencia a Dios era el silencio. Dice. Entonces yo ahí lo entendí como que él está hablando más bien de los conceptos del lenguaje, ¿no? Porque al final de cuentas, aquí podemos pasarnos toda la noche, todos los días debatiendo sobre la existencia de Dios y va a estar muy dividido, ¿no? Es un tema muy polarizado sobre la existencia o sobre la no existencia, que al final de cuentas, la respuesta inmediata sería Dios no existe. Y exacto, efectivamente hay muchos filósofos que dicen que Dios no existe, pero no hablando en un sentido material, sino más bien que Dios es, ¿no? Punto. Pero en este sentido de Wittgenstein, yo estoy tratando de entender si Dios, y que es el tema que nos acuña ahorita, es el Dios al final de cuentas judeocristiano, y que en parte habrá musulmán, o es el Dios como concepto entre comillas abstracto del pensamiento humano a lo largo de toda esta historia desde la creación del universo, de la vida humana, ¿no? Esta es mi pregunta, ¿es el Dios judeocristiano, abrámico en parte y musulmán, o es el Dios como concepto? Dios, es Dios como concepto, ¿sale? ¿Quién era el que decía? Qué bueno que está el maestro Víctor para que me ayude a recordar. Creo que era San Anselmo de Canterbury o San Anselmo de Aosta, no sé. Que decían, ¿hay alguna idea que se pueda pensar más grande que Dios? Aquí quieren Yo creo que este es también cultural, ¿no? Porque yo puedo pensar que sí, yo como esencia, como conciencia que yo tengo, yo puedo decir, bueno, puedo creer en Dios y no lo puedo creer. Yo estoy consciente de lo que hago. Si yo vengo de una familia donde no he sido criado bajo la imagen de un Dios, yo tengo conciencia de lo que yo haga, soy responsable de ello y no responsabilizo a nadie, ni me amparo de nadie. Si yo estoy en un grupo donde estoy criado con Dios, hasta me da temor y siento castigo si yo digo una palabra en contra de Dios, no en el Dios que yo creo. Creo que aquí diferentes tenemos el concepto de un Dios, por eso ahí es donde me gusta que dice en un Dios, ¿no? No vamos por omisión al mismo, no a Jesucristo ni nada, ¿no? Entonces Por digo, esa es supuesto. la parte donde digo, Sí. mi conciencia, mi ser es lo que me hace a mí, mi pensamiento abstracto es Sí. lo que me hace a mí decir o no hablar mal de Dios ni estar peleado con eso, pero sí es lo que me hace a mí como ser. Claro, por supuesto. Sí, gracias.
¿Hay alguna idea más grande que se pueda pensar sobre el concepto Dios? Yo siento que desde hace mucho tiempo... ¿En dónde lo sientes? ¿En dónde lo siento? En mi corazón. Ok. Desde mi opinión, Dios, yo siento que empezó a creerse en Él hace mucho tiempo. En la actualidad ya se dejó de creer algunas personas porque ya está la ciencia. Ese es mi punto de vista. O sea, muchos dejamos de creer en Él, o bueno, en ese sentido, pero para saber esto, ¿quién es Dios? O sea, yo siento que si en algún momento yo creo en Dios, no va a ser el Dios que pinta la iglesia, no va a ser el Dios que pintan los judíos, los cristianos, o sea, hasta otros dioses que están pintando, pues. Y desde un análisis que yo empecé a hacer desde que era como que empecé a dudar de esas cosas, es que las personas de bajos recursos son los que creen más en Él. Porque en el momento en el que empiezas a tener acceso a la educación y a más como términos que te explican sobre estas cosas, comienzas a dudar más de Él. Bueno, eso me ha pasado a mí y siento que le ha pasado a varias personas que conozco. Entonces, en el momento en el que tienes como esa apertura de conocimiento y empiezas a obtener más conceptos y más razones por las cuales empiezas a dudar más sobre Él, empiezas a cuestionarte como ¿por qué creen en Él? O sea, el ser humano realmente es dependiente, por el cual busca una razón en el cual encomendarse en una cosa superior a Él cuando sabe que Él la está dando, pues. Entonces, a mí me gustaría saber esa cosita. ¿Qué piensas de mí? A ver, ¿tú qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? ¿De usted? Ya hace rato leyeron el currículo. Afortunadamente mis papás me dieron educación, como tú dijiste, me dieron educación. Es una persona que está preparada y pienso algo que cuando empezó a dar su conferencia, tiene un tono como si fuera misa. Entonces, tuve una transferencia de recuerdos cuando iba yo a misa de niño y ahí empezaba a hablar. Ahí está el punto. Y empezaba a hablar así como de, vamos a hablar hoy de Dios. Entonces era como de, wow, o sea, desde que dijo eso, dije yo, pues obviamente o fue cura, sí, claro, o estuvo en una escuela religiosa o algo así, porque tiene ese tono que caracteriza a los padres que están en las iglesias. ¿Ya ves, Víctor? Tenemos ese tono, maestro Víctor. Entonces, en el momento en el que yo lo escuché, estaba yo preparado para escuchar un sermón de, es que Dios existe porque yo lo vi, estuve en coma y reaccioné y lo vi la luz. Esperaba eso. Cuando empezó a hablar sobre esas cuestiones, pues entonces no le encuentro hasta ahorita, no le encuentro un sentido a la conferencia, porque sigo creyendo que está hablando más como de creer en Dios o no creer, y está hablando sobre la razón y la fe. Es como un intro, pues. Entonces todavía no va al punto que realmente me interesa a mí, pues. ¿Sí me explico? Y fíjate, a ver, filósofos, cuando la realidad permanece indiferente ante nosotros, ¿preguntamos? Cuando permanece indiferente, ¿preguntamos? Por supuesto que no. X. Y te agradezco que preguntes, y eso quiere decir que tiene sentido. Y lo dice la filosofía. La pregunta genera sentido. La duda te genera un sentido. ¿Sí? Bueno, ahí querían decir algo antes de que... Sí, su pregunta fue si hay algo que se pueda pensar más que Dios. Bueno, yo considero que es esta parte de la existencia humana, es decir, caer como en una crisis de frustración existencial. En ese momento yo creo que le da más como sentido a pensar en eso que o se puede creer en un poder superior o en Dios, ¿no? Bueno, eso es su opinión. Otra pregunta. Ay, ni les voy a contestar las preguntas, o sea, nomás se las voy a dejar ahí. A ver, pregunta. La ciencia, como lo mencionaba aquí el compañero, tu observación, ¿te crean conciencia de finitud? Esta es la pregunta.
Bueno, complementando un poco más aquí la temática, ¿no? Muy interesante esta cuestión religiosa, tan polémica, tan curiosa. Desde mi mortal opinión, podría decir, pues obviamente quiénes somos nosotros, ¿no? Iniciar un periodo de tiempo sumamente infinito, que sin mucho 70 años en este mundo que lleva millones. ¿Qué somos? ¿Quiénes nos van a conocer? ¿Realmente vamos a conocer a todo el mundo? Algunas personas ni siquiera saben que existimos, ni siquiera nos vamos a conocer. ¿Conocemos a cuántas? ¿1000 personas quizá? ¿Cuántos somos en el planeta? ¿Qué es realmente creer en algo? Es como siento, bueno, otra vez utilizando esta palabra, ¿no? Tan curiosamente, ¿cómo es que llegamos a sentir? Hay algo realmente que, como que mencionaban hace un momento, me gusta mucho la fábula de que el ser humano se creó con un vacío. Llegaron los animales del bosque y empezaron a darle, te voy a dar mis ojos, le dijo el búho. Otro animal llegó, te voy a dar mis pies para que camines. Y así cada animal complementó a este ser. Pero ¿qué pasa? Jamás pudo llenar este vacío. Entonces constantemente está en búsqueda de algo que no sabe qué es, pero que realmente existe por esta motivación, ¿no? De querer llenar. Bueno, esta es mi como que forma de interpretarlo. Me parece que este dilema, bajo mi punto de vista, no tiene nada de quisquilloso, vamos, ¿no? Porque al final de cuentas hablar de Dios es forzosamente tienes que tocar este tema de la religión y la ciencia, y me parece incongruente decir que Dios como concepto, como religión, es incómodo, porque no puedes abstraerte de esa realidad, ¿no? Esto lo dejo en claro porque, otra vez, desde mi punto de vista, no creo que el hablar de Dios tenga que ver con estudios o no. El hablar de Dios es un sentido que ha estado y ha permanecido, va a permanecer, aunque no nos guste, ¿no? Algunos científicos, filósofos, pero hay una frase que dice, no todos los caminos llegan a Roma. Y yo creo que, parafraseándola, diría yo, todos los caminos llevan a Dios, y es cierto, ¿no? Hay muchos filósofos que filosofaron y murieron y defendieron su vida, sus teorías y sus ideas, tratando de negar o afirmar la existencia de Dios, ¿no? Ahora, aquí la pregunta más bien que yo haría también, y no sé si usted puede dar un punto de vista, es hablar, si no también la ciencia como diosa, ¿no? En contraparte a este sentido religioso de Dios, si no la ciencia también tiene un sentido religioso. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas personas que son científicos o aspiran a serlo, y retomando y haciendo este contraste entre que hay personas religiosas que eligieron ser religiosas por decisión, ¿no? Meramente. Hay personas que eligen ser científicas o de estudio por decisión también. Ahora hay un sentido religioso en la ciencia. ¿Qué es lo que te une Te une tu teoría de la evolución, te une tu teoría de la finitud, ¿no? De lo orgánico, de lo material, de lo concreto, porque al final de cuentas, y esto no lo digo yo, ¿no? Esto es también en el mundo científico, hay un sentido religioso de la ciencia cuando hablamos de la teoría creacionista incluso, ¿no? Perdón, de la evolución. Es una teoría. Yo siempre me he preguntado como educador, que un choque tremendo que tienen los niños en la educación hoy en día todavía es este hecho de enseñar la evolución como una verdad absoluta. ¿Por qué? Y a lo mejor algunos dicen, es que eso es cierto, eso es. Alguien decía por ahí, yo solo creo en las cosas comprobables, ¿ok? La pregunta aquí es, ¿tú crees en la evolución? Me pueden decir sí o no. Sí, ¿por qué? Porque me lo enseñaron en la escuela y porque lo podemos ver, observar a través de X o Y o estudiar. Pero no es cierto, al final de cuentas este tema de la evolución y del creacionismo sigue siendo debate. La teoría de la evolución, y que de hecho por eso en el nombre lo dice, sigue siendo una teoría. Así como tú puedes creer que venimos del mono, del simio, de millones de años de evolución, estás en tu derecho en creerlo. Yo creo en una teoría creacionista, y es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero yo también podría creer entonces en que soy creación de un ser superior, ¿no? Y regresando a este punto de la educación en los niños, es un choque tremendo porque hay un niño, hablando del niño como persona, como sujeto cognoscente, llega a la escuela con esta idea de la teoría creacionista y que venimos de un Dios o de una religión, siendo judío, siendo de la religión que sea,
Pero llega con esta idea, entonces llega a la escuela y es un choque contracultural porque rompen sus esquemas de aprendizaje, rompen sus esquemas de, bueno, en mi casa, en mi familia es esto, esta es mi verdad absoluta. Llegó a la escuela y esta es otra verdad absoluta. Y ahí es donde empieza el dilema existencial de muchos aquí presentes y de los que todos en algún momento lo pasan, porque ahí es donde deciden, ¿no? Yo creo que es una decisión consciente. Me voy por este lado de la ciencia, o me voy de este lado de Dios, y que al final, en cualquiera de las dos partes hay un sentido religioso. ¿Qué es lo que te une a la ciencia? ¿Qué es lo que te une a Dios, a la existencia como concepto de Dios, ¿no? No se excluyen. Fe y razón. Maestro Vic. ¿No? Bien, bueno, me gustaría hacer un pequeño ejercicio socrático contigo y cuestionar los conceptos principales que han salido en la charla. Primero, en el contexto en el que has hablado, tomando en cuenta el concepto de sentido religioso, de religión y de fe, los has referido al concepto de Dios como un ente religioso, o mejor dicho, como un ente o un ser absoluto, o como un concepto, como mencionaba el compañero de ella adelante. Es decir, ¿te has referido a Dios como un ser supremo o como una estrategia de lenguaje? ¿Cuál sería tu respuesta? Ok, primero, definir lo que es el sentido religioso. El sentido religioso es aquel que explica la existencia de la razón y que le va a dar sentido a todo. No solamente lo va a explicar, sino le va a dar sentido a ese hecho. ¿De acuerdo? Ahora, en cuanto al concepto de Dios como ente o como concepto, es clara mi influencia, no debo negarlo, es clara mi influencia cristiana, ¿sí? Y hablo no solamente como concepto, sino como ente. Okay, ¿sí? como y de esta literatura del Dios cristiano. Ok, entonces ¿sí? nos estamos Pero refiriendo. de hecho no toqué para nada, no toqué esas fibras ahí, no las toqué, no las hablé, sino simplemente el sentido religioso como tal. Pues nos estamos refiriendo a un Dios creador en este contexto. De hecho, me pareció que durante toda la ponencia lo que menos salió a relucir fue el concepto de Dios como ser creador, sino más bien estos otros conceptos. Y eso es donde quisiera yo hacer el énfasis para que igual que tal vez como el último compañero que comentaba hace rato, nos quede un poquito más claro. A ver, ponías en juego religión, fe y el sentimiento religioso, el sentido religioso, que es el término que aparece ahí. Yo te preguntaría directamente y tratando de ser honesto y muy claro, ¿es lo mismo religión que el sentido religioso? El sentido religioso me lleva o me conduce necesariamente a buscar algo que le dé sentido sin ser frágil, que le dé consistencia, que le dé un valor absoluto. ¿A mi vida? Sí. Ok, y entonces ¿estás de acuerdo hace rato cuando ponías el ejemplo de la chica y el beso, que ahí había sentido religioso? Experiencia. Religiosa. Y esa experiencia fue a grosso modo, de ejemplo, si es, o sea, si algo contingente, como una mujer y un beso, puede darle sentido, esto no lo dije en la conferencia, en la plática, pero si algo tan contingente como el beso de una mujer le puede dar sentido a mi frágil existencia, cuanto más tiene sentido que le dé sentido un valor absoluto, algo llamado Dios. Desde los conceptos cristianos, alguien llamado Cristo. ¿Sí? Ok, entonces nada más para cerrar, ¿podrías, como a modo de esquema mental y que nosotros te vayamos siguiendo, decirnos cómo se relaciona la religión con el sentido religioso? ¿Qué papel juega dentro de esta relación la fe y la razón, que son o fueron aludidas? Si es el sentido religioso previo a todo concepto de Dios, a toda religión como institución, o es la religiosidad o la religión misma previa a todo sentido religioso. Si Dios es indispensable para comprender el sentido religioso, o el sentido religioso puede darse como expresión o como fenómeno humano
prescindiendo de un concepto de Dios. En un afán didáctico, ¿podrías esquematizarnos y nosotros seguirte Sí, claro, por para ver supuesto. cómo es que al final se relacionaron todos esos conceptos? Ok, el sentido religioso es el primero de los sentidos, ¿sí? Y que precisamente va a surgir cuando el hombre le va a dar sentido a algo, a esta relación. Y se le llama sentido religioso por esa unión, de ese estar unido a algo, a alguien. Y a algo o a alguien. Pero el sentido religioso, ¿sale? El sentido religioso encuentra sentido culturalmente en la religión. Y en todos los atributos que se le puedan dar a la religión, como el concepto de lo sagrado, como el concepto de lo divino, y como con todos los símbolos y signos que se pueden manejar en las religiones. El sentido religioso es el buscar precisamente el estar unido a esa consistencia, a algo fundamentado, algo con fundamento, algo con base, algo que te sostenga, algo que te permita estar. ¿Sí? Entonces la religión se le llama o se le ha llamado Dios. Y la fe, ¿sí? La fe como esa adherencia permanente a ese Dios. El sentido religioso busca el estar unido a algo o a alguien, pero encuentra sentido, el sentido religioso, cuando se une con algo no contingente, ¿sí? Con algo, con una cuestión universal. ¿Sí? Ahora, que las religiones puedan plantearte su idea de Dios, ¿sí? Dios cristiano, el Dios judío, Alá. El sentido religioso se va a explicar más y mejor en esta relación con este ser supremo. El sentido religioso antecede a esa descripción de los hechos, porque está ahí aquello que le va a dar sentido a ese ejercicio racional, a ese ejercicio de la razón. ¿Qué fue primero? El sentido religioso, que después la religión cultural como institución y todo esto, ¿sí? Por eso planteaba yo la pregunta al principio, el sentido religioso como lo que le da sentido a un ser que está proyectado, ¿sí? Y si para mí este sentido religioso me permite buscar el sentido de esto, de esta unión, en un principio yo le había llamado a la conferencia la presencia ignorada de Dios en el acto educativo. O sea, tú confías, aquí voy a hacer una opinión muy personal, yo pienso y opino que me gusta dar clases porque voy a formar en él un mejor sujeto, una mejor persona, aunque después ya ni lo vea. Pero le da sentido a esa relación con el otro. ¿Sí? Entonces, no sé si más o menos ahí quedó claro, ahorita así como el esquemita, un pizarrón. ¿Sí? Dime, Citlali. Pero maestro Víctor, no sé si más o menos ahí aclarado. Es un tema, o sea que, por eso hace rato, la ciencia me permite tener conciencia de finitud. ¿Sí? Bueno, buenas tardes, profe. Buenas Me da tardes. mucho gusto escucharlo, pero como hemos tenido algunas pláticas en clase, muchas veces no estoy de acuerdo y pues ahorita sí quiero externar mi punto. Me
Me gustaría también, no sé, que participaran más compañeras, porque generalmente participan más los caballeros, ¿no? Los compañeros, pero bueno, ese es otro tema. Aquí me hace un poquito de ruido, ¿no? En la definición que usted marca, dice, creer en un Dios quiere decir comprender el sentido de la vida. Ahora, mi comentario va a lo siguiente, porque no es tanto una pregunta. Si un ser humano comprende y tiene bien definido el sentido de su vida, ¿no estaría ya de más el sentido religioso? O sea, más allá, ¿no? Más allá de esta aclaración, que no hablamos de un ser supremo y todo esto, yo me pregunto, ¿no? Con que el ser humano por sí solo se comprenda, se entienda, se analice y pueda verse más allá de su propia existencia, ¿no estaría ya de más? ¿Tú te comprendes sola? Uy, con ayuda de mi psicóloga algunas veces. Algunas veces, sí. Es que en eso está el sentido. O sea, el sentido religioso, otra vez al religar, al estar unido a el hombre, o sea, el sujeto. O sea, para que existan estos yos tienen que existir estos tus. Tú te comprendes en esta interrelación con el otro, en lo cotidiano con el otro. Y yo puedo entenderme, yo Neftalí, yo me puedo entender con el otro, con O mayúscula, llamado Dios. ¿Sí me explico? Es esta relación con el otro. El sentido religioso es ese sentido con el otro. Pero se puede tener en otras formas, ¿no? Con otro tipo de sentido, porque a mí religión me suena a sumisión y desde ahí... Pero esos que son conceptos aquí construidos, valga la redundancia, a partir de cómo nos fue en la feria. A ver, ¿qué nombre le pondrías? Vamos a bautizarlo, perdón. Bautizarlo, no, perdón, omite esa palabra. No tengo más dudas, bro. Vamos a inaugurar otro concepto. ¿Cómo le llamarías? ¿Qué sentido? Ay, pues es que hay muchos sentidos, no sé, el sentido literario, el sentido poético, o sea, yo qué sé, hay muchísimos. Yo le quiero poner el sentido de la vida. Ahí está, un nombre. El sentido de la vida, punto. Pero le da sentido, al final de cuentas es un sentido religioso, que permite estar unido, ¿eh? No. Gracias, profe. Ay, espérame, déjame. Si yo creo, tengo algo religioso, puede ser mi familia, si a mí me gusta ir a correr el campo, eso puede ser mi religión. Si yo tengo a mi pareja, eso es porque es lo que le está dando calidad de vida, o podría decirse el amor por lo que tú tengas, por el trabajo, por los hijos, por la familia. Esa es la religión, así podría ser. Ojo, ¿por qué el sentido religioso cobra sentido en la religión? Esa era la pregunta que más o menos intentaba yo responder con el maestro Víctor. ¿Por qué o sea, sí, es una experiencia religiosa, pero ¿por qué el sentido religioso cobra más sentido en una religión? Porque la religión, a mí, Neftalí, y como a cualquiera de ustedes, ¿sí?, le puede dar una existencia fundamentada, una existencia no frágil. Profesor, pero por ejemplo, vuelvo a esto, por ejemplo, yo ahora me enteré, pues yo crees, en algo tienes que creer, porque por ejemplo dice que la fe es la confianza que tiene una persona, ya sea en cosa, deidad o en algo que ponga su confianza. Así lo entiendo yo. ¿Podría ser así? ¿Y sabes de dónde viene la palabra confianza? Así, en algo que te de da... latín, fiat, que es el soltarse en los brazos del otro sin saber si te va a dejar caer. ¿Sale, vale? ¿Por qué el sentido religioso cobra sentido en la religión? Porque la religión me ofrece algo fundamentado, algo eterno. Si yo hago de mi religión a mi pareja, pues se va a morir. Y entonces se murió. ¿Ese sentido va a morir ahí? No. Te quedas sola. ¿Dónde está el sentimiento que te permanecía unido a? No, pues
en el panteón, la voy a visitar, le llevo su chela, no sé lo que tú quieras. ¿Sí? Esa es la respuesta que yo les puedo dar. La religión te da esto fundamentado. Y aquí les platico algo sobre San Agustín, en un soliloquio. Entonces, se podría decir, para los que sí creemos o creemos en algo, que un ser supremo, a mí me gusta el monte, el campo, ¿puede ser eso para mí? Sí, a lo mejor sí es una fantasista, ¿no? Bueno, es que o por ejemplo mi trabajo, amo, no me puede dar algo como identidad, como amor, algo que no sé, bueno, simplemente no llego a comprender lo que puede ser lo que usted me dice. No. ¿Sabes? A ver. Fue una historia, creo que sí, maestro Víctor, ¿no? De San Agustín, quiero comentar dos cosas, ¿no? Cuando intentaba comprender la naturaleza de Dios, el concepto de Dios, ¿sí? Cuentan, ¿no? Que hace un hoyo en la arena, va a recoger agua del mar, la vacía, ¿no? Está observando un niño, perdón. O está observando un niño, no sé si tú te la sepas, maestro Víctor. Vas bien. Entonces, San Agustín le saqué así como que diciendo, está tonto, ¿no? O sea, ¿cómo quieres? Pues le dice eso al niño, y el niño, a lo mejor fue un sueño de San Agustín, a lo mejor sí fue un hecho real, pero dice, es lo que tú quieres hacer intentando comprender la naturaleza divina. Perdóname, pero aquí la cuestión no es tratar de comprender la naturaleza de Dios. Creo que la mayoría de los comentarios va en el sentido de tratar de entender qué rayos pasa con nosotros, con los hombres. Es decir, qué es lo que nos lleva a creer en algo. Al final, cómo sea Dios, va a pasar lo del niño. Pero aquí lo que exigen nuestras preguntas es que nos ayudes a clarificar qué es lo que hace que al ser humano lo lleve a generar una idea de un ser divino, de un ser creador, a sentir o tener fe en algo que no existe de manera material. Es decir, ¿qué pasa en la naturaleza del hombre que le lleva a creer? Creo que ahí va un poco más. El sentido religioso sobre algo fundamentado. Es algo que está ahí. Bueno, yo como educadora, igual, bueno, bueno, yo como educadora, yo sé que ante mis alumnos yo llego y tengo que exponer la parte teórica, ¿no? Del origen del hombre, etcétera, lo que comentaba el compañero de hace rato. Como estudiante, yo también muchas veces me cuestioné sobre la parte religiosa. Al terminar aquí en el instituto, estudié una especialidad en historia. Mucho más, juzgué y critiqué las cuestiones religiosas. Sin embargo, yo llego a la conclusión de que independientemente de eso, yo me asumo también con una religión porque es una necesidad que no está peleada con mi plan de vida, que viene por cuestiones culturales, familiares, de tradiciones, y me asumo dentro de una religión. Sin embargo, como decía hace rato la maestra, ¿no? Es que la religión nos hace sumisos, o algo así era la palabra, nos somete. Bueno, como institución puede ser, pero finalmente cada quien toma la decisión de cómo vive, asume o acepta su religión, ¿no? Yo no estoy cada 8 días en misa, no me duermo y me levanto persinándome, no tengo todos los días a cada rato la palabra Dios en mi boca, como muchas personas. Sin embargo, no quiere decir que ellos estén mal o yo así lo veo. Simplemente cada quien vive su religión de acuerdo a su plan de vida o a su proyecto de vida, y así lo asume, ¿no? Entonces les digo, a lo mejor aquí muchos quienes ya estamos dentro del campo de educadores, que ya somos educadores, en la escuela tenemos que ser neutros, y cada quien encontramos alumnos de muchísimas religiones y alumnos también que son completamente de familias ateas, y también nosotros llevamos esa parte de nuestra vida que la basamos en experiencias religiosas, ¿no?
Pero para mí, finalmente, no puede haber una religión para mí si no hay un Dios. Y creo que para mí, desde el punto de vista de la historia, el hombre ha tenido la necesidad de creer en algo, sea poli, o sea, muchos dioses, y actualmente, pues, en un solo Dios, ¿no? Y bueno, esa es mi opinión. Víctor Frank, para complementar la respuesta al maestro Víctor, para todos en general. Víctor Frank, en este libro de La presencia ignorada de Dios, pero ¿por qué buscar a Dios? ¿Por qué buscarle, o por qué el sentido religioso? Porque dice Víctor Frank, porque para que una vida tenga sentido debe tener un proyecto. Un proyecto de vida. Y Víctor Frank, en este libro, va a decir que el proyecto, que Dios, o sea, este ser, es el que le va a dar sentido a ese proyecto de vida. Realizar el proyecto de vida con sentido es una necesidad. Realizarte como persona es una necesidad. Y el concepto de religión y de Dios no está peleado con el que yo me realice como persona. Necesidad de proyectarme, de hacer. Entonces, intentar comprender es, pues no, a veces nos quedamos cortos, ¿no? Que esa no es la temática ahorita. A eso se refiere Víctor Frank en este libro de La presencia ignorada de Dios. Y miren que es una terapia psicoanalista. La vida con sentido, la vida con proyecto, la vida lograda, la vida plena, y la religión, mi religión o la tuya, no está peleada con este proyecto. Al contrario, te permite crecer como ser humano. Bueno, yo creo que para poder comprender el tema, creo que yo ya comprendí el punto. Es decir, tenemos que desconfigurar, porque al estar hablando de religión, como que nos vamos al cristianismo, mormones y esas cosas, ¿no? Nos vamos a esa, como dijo la maestra, a una institución con un nombre, con una organización y con sus propias reglas. Pero creo que este sentido del que usted nos está hablando es quitarnos eso y decir, no está peleada la razón con la religión, porque nuestra religión es otra cosa, que algunos le llaman que es esa institución y todavía le ponen el apellido de cristianismo, de católico y demás, pero es esa institución, y por eso se estaba malentendiendo a lo mejor la conferencia, o algunos pienso yo que la estaban malentendiendo. El hablar de Dios, por ejemplo, es irse a una imagen o al nombre de un personaje al cual le debemos fe y confianza porque pertenece a una religión. Es quitarnos esa imagen, porque esa es una perspectiva de religión y esa es una perspectiva de Dios, pero la religión no está peleada con la razón, porque nosotros tenemos una religión que va a darle fundamento a nuestra vida y que no se llama católica, que no se llama cristiana, sino se llama algo, que no es nada de lo demás. Y quiero entender también que cuando, por ejemplo, tenemos un Dios que puede ser nuestro novio, por ejemplo, es mi Dios, ¿no? Y es lo que le da sentido a mi vida. Es un ejemplo para quitarnos un poquito el rollo de Dios Jesús, Dios Buda, estas situaciones, ¿no? ¿Y qué pasa cuando muere esta persona que estaba fundamentando mi vida? ¿Qué pasa cuando se va? Incluso no muere, pero se me deja. Se nos derrumba la vida, se nos derrumba el proyecto de vida que teníamos planificado. Y ahí es por qué se entiende que tantas personas tengan esta religión, se vayan por esta perspectiva de religión a lo institucional, por esa, el Dios no muere. Ese Dios vivo para siempre que nos ofrecen esas instituciones o esos nombres de religión, pero no se fundamenta una religión propia. Porque pueden estar con esa así también,
pero no es de la religión que estamos hablando aquí, o de ese sentido religioso. Por eso creo que ya entendí que antes de una religión estuvo el sentido religioso. Hay un sentido que le da fundamento a mi vida, y entonces después vienen estas personitas muy inteligentes que crean la Biblia, estas personitas muy inteligentes que crean historias, y le dan a ese vacío de religión, en el sentido filosófico, ya le dan un producto al que yo voy a venerar, pero puede ser cualquier otro producto, no solamente esa institución llamada iglesia, con apellido, que ya dije, algún nombre de religión, y con un personaje a venerar. Creo que así ya entendí la conferencia. Darle sentido a la vida, miren, no nos vayamos lejos, ¿no? O sea, desde la pirámide de Abraham Maslow, ¿no? Que pone como último autorrealización. Es el sentido a esta condición humana. Pero yo no puedo autorrealizarme solo, ¿o sí? ¿Sí puedo? ¿Puedo? Necesito al otro. Al otro como minúscula, pero también al otro como mayúscula. Y no están peleados, ¿eh? No están peleados. Termino nada más diciendo esto. Les comentaba, en la práctica terapéutica, personas que han pasado por alguna pérdida, al final recaemos en eso, en este sentido religioso, a este ser absoluto, después de un número de sesiones. Y comento esta historia personal. El año pasado mi hermano falleció en un accidente. Y cuando me preguntan, ¿cómo está tu mamá? Mi respuesta es una mujer de fe. Está bien. Y con todo respeto para los psicólogos, no fue necesario ir con una tanatóloga o con un psicólogo. Es una mujer de fe. Cree en algo. Cree en algo. Y por eso hace rato que comentaba la licenciada, es algo muy íntimo, muy personal. Muy íntimo, muy personal. ¿Sale? Pues muchas gracias. Bueno, muchachos, pues nuevamente agradezco la presencia de todos en esta conferencia, que sigan asistiendo continuamente a cada una de ellas. Todavía nos faltan dos, la del 24, la siguiente igual, tema religioso, ajá. Y bueno, agradecerle al maestro Neftalí que nos acompañó, ya es la segunda vez que lo tenemos con nosotros. La vez pasada habló sobre vida y muerte, en esta ocasión nos habla sobre el sentido religioso, más allá de lo que coincidimos como eso. Entonces, les pediría por favor otro fuerte aplauso a que la letra dice: se le otorga la presente constancia a Neftalí Carmona González por haber impartido la conferencia Dios desde una perspectiva educativa en el marco del ciclo de conferencias desarrollada en el Instituto de Ciencias de la Educación. Firma nuestro director, José Enrique Ramírez López. Muchas gracias, maestro. Y a nombre de toda la comunidad estudiantil del ICE y de todos los administrativos, un pequeño obsequio, maestro. Si no han firmado la lista, por favor pasen a firmarla. Y si no, pues no me queda más que agradecer su presencia el día de hoy.